¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por unirse a este nuevo podcast de nosotros los Poderosos Filosofales. Bueno, yo me presento, soy el ya conocido filántropo Playboy y magnánimo Luis Bautista y con mi postura racional. Soy Ismael Hernández y les hablaré desde el existencialismo. Yo soy Marifer y les hablaré de mi perspectiva desde el positivismo. Yo soy Giomara y les voy a hablar desde el historicismo. Y bueno, el tema de hoy será sobre las falsas acusaciones de abuso sexual. Así es, me parece un tema que es bastante sensible y también complejo, pero bueno, es lo que nos llama a nosotros, ¿verdad? Hablar sobre este tema porque es algo que no se habla normalmente y es lo que sí nos gustaría tocar. Y bueno, personalmente desde el racionalismo considero que es esencial para la humanidad en general aplicar el pensamiento lógico, crítico y reflexivo, que es algo que al menos considero yo, no sé ustedes, que carecemos enormemente hoy en día en México. Es algo que hace falta de una manera terrible, porque hay mucha gente que es, ignorante, hay mucha gente que es inculta y es algo que se normaliza e incluso a veces hasta se premia. Por lo cual, hay quienes asumen que dudar de una acusación es invalidar a la víctima, pero bueno, no pueden estar más equivocados. Lo que buscamos aquí es todo lo contrario. Buscamos fortalecer la justicia analizando cuando una acusación no tiene un sustento real, porque, no puede haber una acusación si no hay hechos. Es lo que nos interesa, los hechos. Y bueno, ya sea por manipulación o por sugestión, no puede ser una acusación real si no hay hechos. Y quisiera que abordáramos este tema, esta conversación, desde nuestras distintas perspectivas filosóficas, las cuales ya mencionamos. Y bueno, cada uno de ustedes quiero que aporte una visión necesaria. Y me gustaría que Esme comenzara esta plática con un caso muy interesante que pasó en Argentina, una joven llamada Yasmín Carro. Esme, ¿tú qué tienes que opinar al respecto? Bueno, el caso de Yasmín Carro es una muchacha que acusa a su padre de abuso sexual, cuando esta historia no fue suya, fue de una compañera. Tomó esta historia solo porque estaba enojada con su padre. Cuando ella quiere decir la verdad, ya no se le cree. Es un caso tan perturbador y tan horrible, porque ya no hay evidencia de que haya pasado o no, y las autoridades no hicieron nada, simplemente dijeron así como de que, bueno, si ella lo está diciendo, está bien. Y el existencialismo se basa en la individual y la libertad, pero esta libertad se está tomando desde el enojo, desde un reproche que ella está haciendo hacia su padre. Yo pienso que nos plantea una contradicción que es bastante evidente, ya que, el testimonio de Yasmín era la base de la acusación, pero si este testimonio, como ya mencioné, carece de validez, la racionalidad nos exige a nosotros evaluar la consistencia, la coherencia de las afirmaciones y no solo basarnos en la carga emocional, porque la justicia no se basa a partir de las emociones, es a partir de los hechos, lo que nos interesa. Y me voy a cansar de decirlo en este podcast, pero aquí lo que queremos son hechos, queremos pruebas, queremos algo que podamos estudiar realmente, ¿verdad? Entonces, sí es algo que voy a mencionar mucho porque para mí es lo más importante en este podcast. Es correcto, compañero, además que históricamente durante mucho tiempo la figura paterna siempre ha sido vista como intocable o una gran figura de autoridad. Sin embargo, este no es un caso aislado, sino que es parte de una estructura sociocultural que ha permitido que los niños sean manipulados y sean utilizados como herramientas judiciales. Yo considero que aquí debemos de reflexionar, ser conscientes y entender que no toda denuncia es falsa ni toda acusación es verdadera. No, y es por eso mismo que el positivismo nos exige evidencia empírica. Se considera relevante el conocimiento y aún más en situaciones tan delicadas como lo sería la denuncia de un abuso sexual. Desde un comienzo tuvieron que haberse empleado protocolos estandarizados como encuestas psicológicas, entrevistas, pruebas y estudios sobre el contexto familiar del acusador y del acusado. Jean-Paul Sastre diría que esto es una falta de autenticidad. Pero no solo hablemos de este caso, sino quiero comentarles que aproximadamente el 70% de los casos de abuso sexual infantil son falsos. Y aparte de que son falsos, son debidos a memorias implantadas. Muy frecuentemente ocurre que cuando los padres se divorcian, la mamá le pregunta a su hijo o hija que si ha sido tocada por el padre, simplemente para crear una discusión entre los padres. Y el niño, por querer complacer a su mamá, le dice que sí. Y, esto es horrible porque causa una contradicción para él. Es correcto, además, este tema de las agresiones sexuales atraviesa muchísimas épocas y este tipo de situaciones, como las que habla mi compañera de la memoria, determina lo que muchos niños comienzan a idealizar como verdad o culpabilidad. Bueno, y también comento que otra vez yo, desde mi perspectiva, es algo que puede ser bastante peligroso, ¿no? Ya que un niño pequeño, plantarle recuerdos, vivencias o creencias que no son propias del niño, el niño puede generar pensamientos de odio o incluso, apegándonos al caso que estamos tratando ahorita, mentir sin saber realmente qué está mintiendo. Es manipular completamente la mente de un niño, lo cual también, desde mi punto de vista, debería ser un delito sumamente penal. No, claro, y no se puede depender simplemente de relatos objetivos. La memoria no es una copia fiel de los hechos, sino que es
reconstituida y vulnerable. En este caso fue el enojo. Y bueno, veámonos desde este punto. La angustia de los niños, o sea, lo que están sufriendo después de crear esta memoria implantada, es real su sufrimiento. O sea, independientemente de si el hecho ocurrió o no, es real. Es real lo que están sintiendo. Es algo, un acto de mala fe, como diría Sartre nuevamente. Por ejemplo, los niños que sufren de esto, así como lo dijo Luis, es una manipulación y viven una crisis existencial profunda porque generan un recuerdo que no es suyo, pero le lastima. Y bueno, Xiomara, me gustaría, cambiando un poco de caso, tomar otro caso también, que fue de alto impacto igualmente, el cual fue el caso de la maestra Claudia. A ver, Xiomara, cuéntanos un poco al respecto. El caso de la maestra Claudia fue una maestra de Oaxaca que fue acusada por una alumna de ella de 6 años. Claudia fue arrestada, despedida, fue expuesta a todos los medios de comunicación, pasó 2 años en prisión y tiempo después de todo el proceso se había encontrado que la acusación había sido influenciada por parte de los padres. Desde el historicismo este caso refleja mucho cómo una estructura institucional, una escuela, reacciona ante el temor colectivo antes que a la verdad. Pero imagínense el peso emocional para Claudia. ¿Cómo limpias tu reputación? Tu nombre ya quedó manchado. ¿Cómo vuelves a tener esa dignidad si ya has sido pisoteada? ¿Cómo reconstruyes tu vida después de que te den una categoría de abusador, siendo que esto fue un hecho falso? Incluso si se demuestra tu inocencia, ante la mirada tú ya vas a tener la condena social de la mirada de las gentes. Te vuelves en un objeto y esto ya no te hace una persona, ya niega tu subjetividad, te vuelve la mira. Pero un momento, ¿saben qué es lo que más me preocupa de este caso? La falta de lógica que teníamos en la investigación. Dios mío, me canso de decirlo, pero claramente, o sea, es horrible la falta de lógica en la investigación. O sea, se actuó por mero impulso. ¿Cómo puede ser posible que, Dios mío, o sea, se actúe por impulso en vez de seguir las normas, por los derechos, por la justicia, por lo que tú quieras, pero apegándonos a la Constitución, a los derechos humanos? Pero bueno, como comenté, se actuó por mero impulso, sin pruebas forenses claras, ni una contradicción en testimonios. No se tomó en cuenta absolutamente nada. Entonces, bueno, para mí, la justicia no puede depender del miedo ni de un clamor popular. Esto es un error rotundo, porque si nos vamos a compadecer por cada persona que se siente mal, metiendo a los culpables a la cárcel, los 4 aquí en esta mesa estaríamos en la cárcel. No, claro, y bueno, ni hablar de la improvisación, ¿no? Porque los protocolos científicos existen por alguna razón. El positivismo nos exige una neutralidad por medio de grabaciones, dictámenes, psicólogos, con estándares que nos permitan evaluar qué sucedió o qué no. Y si esto se hubiera aplicado desde un inicio, tal vez Claudia nunca habría sido detenida. Sí, es muy importante considerar el papel que tienen los medios. En términos históricos, la visibilización de los casos de abuso sexual es mayor gracias a estos mismos medios. Sin embargo, creo que debemos de aprender a distinguir, a matizar, a investigar de verdad acerca de estos casos antes de ejercer un juicio social, porque las consecuencias cuando una persona es culpable o es acusada pueden ser devastadoras. Y bueno, esto nos puede pasar a todos. Marifer nos va a explicar un caso muy importante. Bueno, yo tengo un caso de un futbolista, Robinho, que fue condenado en Italia por violación. Lamentablemente su sentencia se basó en análisis de mensajes de texto, en testimonios múltiples y grabaciones. Pero a pesar de que él negó los hechos, el cúmulo de evidencia empírica, que es lo que propone el positivismo, lo llevó a la condena. ¿Y saben para mí que es clave en este caso? Que el caso no tiene lógica. Dios mío. La lógica del caso se sostiene si las pruebas son consistentes. No basta una declaración, se necesitan elementos objetivos, grábenselo bien, objetivos que respalden. Si hay una contradicción, se cae el argumento por completo, punto final. Eso es tener lógica, eso es tener coherencia, eso es pensar como una persona normal, por favor. Pero incluso si hubiera pruebas, ¿cuál fue el impacto humano desde este proceso de ambas partes? Me pregunto si las personas comprenden el peso emocional que arrastra una acusación de este tipo. Incluso cuando es cierta de todas maneras hay repercusiones entre ese ser humano, aunque ya estarían justificadas, pero incluso hay fuertes acusaciones y construyen dolor. Aparte también destruyen la integridad de la persona que la realiza. Las dos personas ya se ven involucradas en esto. La libertad sin ética es destrucción. Completamente. Estoy muy de acuerdo con mi compañera porque la verdad es que el fútbol siempre ha sido un gran espacio de impunidad masculina. Vivimos en un momento de transición histórica donde antes el abuso sexual había sido silenciado durante siglos y ahora, a día de hoy, con los medios, la sociedad, la conciencia que se tiene actualmente, se busca reparar esta injusticia social. Que Robinho haya sido condenado también es producto de ese cambio histórico, el de empezar a tomar en serio las denuncias. No, claro, y bueno, eso es válido, pero siempre y cuando sea bajo un marco riguroso de legalidad y evidencia científica.
Eso es correcto, y sí hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Sin embargo, también pensemos en cómo ha cambiado el proceso judicial a lo largo de la historia. A día de hoy, con las redes sociales se puede destruir una vida antes de que se revise la evidencia, una dignidad, una reputación, una carrera. O sea, tenemos que tener en cuenta cómo solamente un post, rumores, una falsa acusación pueden arruinar esto, porque antes no era posible décadas atrás. Exacto. Completamente. No, claro, y por eso se insiste en usar un método, ¿no? Porque no puede haber justicia basada en rumores o publicaciones. Porque como dice mi compañera Esmeralda, lamentablemente se afecta a la vida de personas que son inocentes. Por eso el positivismo nos exige datos como exámenes médicos, registros cronológicos de los sucesos, y no basta solamente con la palabra de una persona. Completamente, bueno, por esto opino yo. La razón debe prevalecer sobre cualquier emoción inmediata, porque claro, para todos nos es fácil, ¿no? De que tienes el sentimiento a flor de piel que te está quemando, y claro, en ese momento tú quieres comerte a la otra persona completamente, pero a ver, somos seres humanos, no podemos actuar por instinto, somos seres evolucionados. Entonces, la presunción de inocencia no es un obstáculo, es un salvaguarda fundamental del pensamiento racional y del Estado de Derecho. Bueno, para concluir, este tema nos recuerda lo frágil que puede ser la verdad, lo frágil que puede causar una mentira, lo doloroso que pueden ser las acciones que tomamos y las experiencias que mediante nuestras decisiones y nuestros actos afectan a los demás, porque lo que yo haga no solamente me va a afectar a mí, sino a toda una sociedad, a toda mi familia. El hecho de que alguien haya acusado a una persona no solamente afecta a la persona acusada, sino a quien lo acusa, porque si no ahora queda como una mentirosa, y el que es acusado le arruina completamente la vida, le arruina todo, le arruina la familia, cómo lo ven. Incluso cuando se construyen sobre errores o manipulaciones, esto es horrible. Hablar desde el enojo, desde los sentimientos, como ya lo dijo Luis, a flor de piel, no tiene una justificación. Eso es correcto, y sí hay que tener muy en cuenta ese tipo de aspectos. Sin embargo, pues, hasta que te pueden llevar las consecuencias, ¿no? El primer caso del que hablábamos, nos mencionaba cómo incluso la maestra estuvo 2 años encarcelada, estuvo 2 años ahí presa, donde no sabemos que a día de hoy, o sea, todo el proceso penal que lleva una persona está muy deficiente. O sea, las cárceles no tienen ni siquiera los aspectos de vida, ni siquiera los recursos para que lleven un estilo de vida saludable, digno. O sea, por todo ese tipo de proceso atravesó la maestra solamente porque un niño fue utilizado como una herramienta para poder lastimar a la maestra. Por algo personal, se lleva a arruinar el trabajo de la maestra, la reputación, como lo ven sus familiares. Es un caso mediático, o sea, ni siquiera sabemos si al final la maestra pueda conseguir otro trabajo, que se le haya retirado la cédula. O sea, abarca muchísimos aspectos. No podemos separar un caso de su contexto. O sea, la cultura, la historia, la sociedad, los medios de comunicación siempre van a estar entrelazados con la justicia y la verdad. No, claro, y bueno, las soluciones, el rigor, las pruebas, los protocolos y la ciencia, como ya lo había mencionado antes, esa es la base para una justicia real, porque lamentablemente las personas que son acusadas falsamente sufren de amenazas o simplemente se quedan con esa perspectiva de haber sido abusadores cuando realmente no lo fueron. Completamente, bueno, desde el pensamiento crítico, que pienso que es la postura más humana que existe, lo que nos distingue como humanos, porque es la que nos permite dudar. Que, bueno, desde mi perspectiva, el dudar es lo que nos ha hecho evolucionar como especie. Nos permite dudar, analizar y distinguir entre la verdad y el engaño. Para mí, solo así podemos hacer justicia para todos. Pero bueno, antes de terminar, me gustaría tocar otro caso, el cual no tuvo, gracias a Dios, no terminó en cárcel para el acusado, gracias a las redes sociales, que bueno, como mencionamos, es un arma de doble filo. En este caso lo ayudó, claramente, porque subió el video a redes sociales, alcanzó a grabar lo que ocurrió, y bueno, es el caso de la muy conocida Lady Uber, la cual, con una actitud prepotente, una actitud benevolente, la cual quiso abusar de poder, acusando al Uber, diciéndole, si no me llevas a mi destino, voy a acusarte sobre violación, y te vas a comer 5 años de cárcel, por lo que mencionó. Lo cual me parece a mí un caso terrible, porque, digo, en búsqueda de la igualdad, pienso yo que se cometió el error de dar preferencias. ¿Cómo puede ser posible que ante una acusación falsa un hombre se pueda comer 5 años de cárcel? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto de este caso? Es horrible, de verdad es horrible que lo usemos como un arma, usemos esta acusación para castigar a los demás, para decir, si no haces esto que yo quiero, así te va a ir. Y estoy muy de acuerdo que antes no se le daba esta importancia, y ahora que se le da, es algo muy fuerte, pero también debemos hablarlo cómo las demás personas reconstruyen su vida después de esto. O sea, gracias a Dios se pudo ver en el video de las redes sociales que él no tuvo la culpa, pero si no haya sido así, si no lo haya grabado,
¿Qué esperanzas tenía él de volver a encontrar otro trabajo, de rehacer su vida? ¿Cómo iba a afrontar esto si no había pruebas? Completamente. ¿Ustedes tienen algo que opinar al respecto? Bueno, yo un pequeño comentario nada más, que entiendo que en este caso sí fue favorable cuestión de evidencias por medio de grabaciones, pero también cabe aclarar que hay que saber tener un buen uso de las redes sociales, porque lamentablemente por esas publicaciones es que llegamos al mismo problema. Completamente, Es de acuerdo. correcto, de hecho, gracias a ese tipo de falsas acusaciones, las víctimas reales ya no les creen. Entonces, cuando de verdad está pasando algo así, una agresión sexual hacia un niño, hacia un joven, hacia una mujer en un Uber, gracias a una falsa acusación ya no existe una credibilidad por parte de los policías, de las personas, de los medios de comunicación, de la sociedad, ya casi no les creen. Y bueno, como vengo insistiendo a lo largo de todo este podcast, usemos el raciocinio, señores, seamos lógicos, seamos humanos, por el amor de Dios. ¿Cómo puede ser posible que por sentimientos a flor de piel quieras echarle el perder a la vida a un completo desconocido? Se hace por venganza, se hace por emoción, se hace por la cuestión que sea. No son maneras, porque esto solo afecta a nuestra sociedad, afecta a la gente que de verdad está siendo abusada y no se le toma importancia, no se les escucha. Y espera, no solo a las personas desconocidas. El caso de Yasmín acusó a su padre, teniendo solo 14 años, por un berrinche, porque estaba enojada. Y ahí está el porqué, pero no se justifica, porque es horrible lo que le hizo y pasó años en la cárcel, porque hasta que tuvo 17 tuvo el valor de decir la verdad. Ya no le era, o sea, ya nadie le creía. Y por esto es como dice Xiomara, por eso se dejan de creer a las verdaderas víctimas por gente que hace esto. Y también, ¿cuál fue el castigo que obtuvo Yasmín Carro? Ninguno. Ninguno. Su papá estuvo 3 años encarcelado. Digo, a lo mejor uno no tiene la perspectiva, no toma en cuenta cuántos son 3 años, pero estar 3 años incomunicado, encerrado, 3 años perdidos de tu vida, es como 3 años en coma. Y como dijo Xiomara, ¿han visto las instalaciones de una cárcel? Están horribles, no debería de estar un ser humano ahí, y menos si es un inocente, por una injusticia. Y bueno, a lo que comentábamos, se le pierde atención a los casos que son reales, a los que sí tienen pruebas, y aunque no las tuvieran, o sea, casos que pueden tener un trasfondo mayor y no solo basarse por emociones. Entonces, bueno, también considero yo que debería de modificarse algún aspecto en la ley, que es, bueno, modificar también que si tú haces una falsa acusación, que tengas en mente que si se demuestra que es falso, el tiempo de condena va a ser tuyo. Entonces, para que la gente al menos se mentalice un poco Tengo un sobre escarmiento el sobre... impacto que tiene, claramente, para que no se le haga a la gente tan fácil de, te voy a ¿no haces denunciar. esto? Exactamente. Digo que me verás. Exactamente, o sea, le echas a perder la vida a una persona entonces, usando una búsqueda rigurosa sobre los antecedentes, obtener la información de, bueno, es culpable, a la cárcel, totalmente, no es culpable, a la cárcel, tú, por mentiroso, porque desde chico nos has inculcado que mentir es del diablo. Y bueno, por nuestra parte es todo, les agradezco mucho su atención, por favor compártanos Facebook, Instagram, síganme en mis redes, Luis Bautista 06 _, y bueno, agradecemos mucho su atención y por favor piensen muy bien en lo que dijimos, especialmente yo, sean racionales, coherentes y lógicos, que si no lo son uno más del mundo. Hasta luego, chao, chao. Gracias.